Les comparto a ustedes que Amnistía Internacional México, pues envía carta abierta a la presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, para que nos hable sobre los puntos más importantes que contiene esta carta abierta. Nos enlazamos con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferretto. ¿Qué tal, Edith? Qué gusto saludarla. Buenos días. Muy buenos días, Miriam, y buenos días también a toda la audiencia en Sonora. Sí, enviamos la carta abierta la semana pasada, hicimos entrega física el miércoles en la noche y la hicimos pública el jueves en la mañana. Así es, antes de empezar ya con los puntos más importantes, Edith, de esta carta, si nos pudiera nada más contextualizar a nuestra audiencia la importancia de Amnistía Internacional México y el trabajo pues que han realizado por acá. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, por darme esa oportunidad. Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas alrededor del mundo que se fundó hace 63 años a nivel global, y en México nosotros tenemos 53 años de estar trabajando. Amnistía Internacional se fundó en México en 1971, justamente en el periodo, digamos, de la Guerra Sucia. Lo fundó una madre de una persona, de un joven que había sido prisionero político, y ella, en agradecimiento por la liberación que se dio de su hijo, gracias a la solidaridad de muchas personas alrededor del mundo, fue que fundó Amnistía Internacional. Y nosotras, Miriam, venimos trabajando durante estos 53 años en una, digamos, por una parte denunciando las violaciones a derechos humanos que se cometen en México, pero también hemos venido contribuyendo tanto con colectivas, organizaciones, hemos acompañado a víctimas de violaciones a derechos humanos y trabajando, por supuesto, también con el Estado mexicano para garantizar que todas las personas podamos ejercer nuestro derecho. En este momento, nosotros trabajamos 3 temas de manera prioritaria en México. Debo decirte también que México es uno de los países prioritarios para Amnistía Internacional por la crisis de derechos humanos que venimos atravesando, y trabajamos 3 temas de manera prioritaria. Trabajamos sobre temas de violencia contra las mujeres. Tenemos más de 2 décadas de estar trabajando y acompañando a víctimas, a familiares de víctimas de feminicidio. Publicamos un informe hace 20 años sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y en 2021 volvimos a publicar otro informe sobre las deficiencias que se cometen en las investigaciones de feminicidios en el Estado de México. Y trabajamos también en esta línea de violencia contra las mujeres, sobre los riesgos que viven las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en el país. Acabamos de publicar ahora, el 29 de agosto, un informe regional con los estándares internacionales que protegen el derecho a buscar. Es un informe regional y estamos preparando un informe sobre México. Otro tema que trabajamos de manera prioritaria en México es el tema de la desmilitarización de la seguridad pública. Amnistía Internacional ha venido denunciando desde hace al menos 18 años los riesgos que implica la militarización de la seguridad pública para la vigencia y respeto de los derechos humanos. Y el otro tema que trabajamos de manera prioritaria es el tema del derecho a la protesta, que se enmarca en el acceso que debemos tener todas las personas a la libertad de expresión y reunión pacífica. Y ahí, pues, por supuesto que señalamos nuestra preocupación por la situación que viven las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en México. Trabajamos también sobre protesta feminista. Por cierto, que publicamos un informe en marzo de 2021 en que hay un caso de Culiacán, Sinaloa, de personas que salieron a protestar, mujeres que defienden el derecho también a la protesta, y documentamos 5 protestas feministas en todo el país, y desde entonces hemos venido trabajando para que se garantice el derecho a la protesta a las mujeres y también a las personas defensoras de tierra y territorio. El año pasado, en 2023, publicamos un informe
sobre la criminalización de personas defensoras de tierra y territorio. Ustedes en esta carta abierta a la presidenta electa Claudia Sheinbaum pidieron pues reunirse, ¿no? Para dialogar, y me imagino que en ese diálogo es justo para abordar estas tres principales ejes que ustedes manejan. Efectivamente, nosotras hacemos pero bueno, por supuesto que hacemos primero un reconocimiento, porque esta es la primera vez que vamos a tener una mujer que ocupe la presidencia de la República, y eso por supuesto nos complace. También le hacemos una solicitud muy respetuosa a la presidenta para que nos atienda y podamos justamente presentarle estos informes, estas recomendaciones que hemos venido trabajando, de las que te comento. Y le hacemos también un llamado al diálogo a la presidenta, a la futura presidenta de México. Le recordamos la importancia de dialogar con organizaciones de la sociedad civil, con las víctimas de violaciones a derechos humanos. Amnistía Internacional, pues siempre hemos considerado que para las organizaciones, para los colectivos, pero también para las autoridades, es importante mantener este diálogo abierto que nos permite conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus demandas, pero además en muchos casos ellas mismas pueden decir algunas de las soluciones que pueden retomar las autoridades. Ok, importante. Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, de violencia contra las mujeres, de feminicidios, Edith, ustedes, ¿cuál sería pues esa información, lo más valiosa que ustedes le llevarían ya en ese diálogo cara a cara a la presidenta electa, que a lo mejor pues el diálogo se dé ella siendo presidenta, ¿no? Ya habiendo asumido el cargo, y qué propuesta también habría detrás de? Sí, bueno, a ver si voy a ir como una por una comentándote. Ajá. En el caso de los feminicidios, nosotros, como te digo, tenemos más de 20 años trabajando en el tema y acompañando a las familiares de víctimas de feminicidio. Y ahí yo diría que las principales propuestas de Amnistía Internacional van, por un lado, en torno a la necesidad de fortalecer las Fiscalías Generales de Justicia. En el informe Juicio a la Justicia, que tu audiencia puede encontrar en nuestra página, nosotros documentamos las principales deficiencias que hay en las Fiscalías Generales de Justicia. El personal no tiene los conocimientos especializados, el equipamiento, no se aplica adecuadamente la perspectiva de género. Y en materia de feminicidio también nosotros hacemos un llamado a fortalecer las estrategias para reparar el daño a las familiares de las víctimas de feminicidio, que es algo en lo que hemos venido trabajando desde hace muchísimos años. En el tema de las mujeres que están en riesgo por buscar a sus familiares desaparecidos, nuestro principal llamado en este momento es a todos los estados de la región, que por supuesto incluyen al Estado mexicano, a darle protección a las mujeres que salen a buscar. Hay que recordar, Miria, y a toda tu audiencia, en México el Estado no busca a las personas desaparecidas, son las propias familiares, en su mayoría mujeres, y están sometidas a una gran cantidad de riesgos, incluidos riesgos en su integridad física, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, riesgos a la salud, riesgos de criminalización, de estigmatización, y hacemos un llamado a los estados a protegerlas. En el caso del proceso de militarización, nuestro llamado muy claro ha sido a tener un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles. México requiere y merece tener seguridad en manos civiles. Nos preocupa mucho la iniciativa que se acaba de aprobar en Cámara de Diputados para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Y en el caso de los temas que tienen que ver con el derecho a la protesta y a libertad de expresión, nosotras, por un lado, hacemos un llamado a fortalecer el mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por supuesto que tenemos una gran preocupación por los asesinatos de periodistas en México, por las desapariciones de periodistas. Tal vez nos llama mucho la atención, por supuesto, el tema de los asesinatos, pero hay que recordar que México es el país en donde más periodistas desaparecen en todo el mundo. Y en el caso de lo que tiene que ver con el derecho a la protesta, pues un llamado también, y estamos haciendo un trabajo legislativo también para modificar los códigos, los artículos de los códigos penales que criminalizan la protesta en todo el país.
Ok, muy interesante todos estos puntos, Edith. Ustedes esperan evidentemente tener eco, tener ese acercamiento y pues imagino que trabajar de manera conjunta. Totalmente, nosotras esperamos que ser atendidas por la presidenta, por la futura presidenta. Estamos totalmente, por supuesto, en disposición al diálogo, a la colaboración y a brindarle pues toda esta información y estos informes que, bueno, pueden encontrar también, están en la carta abierta, es pública, está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Y en la carta están ahí las ligas de todos los informes que también pueden encontrar en nuestra página y en nuestras redes sociales. Edith, yo me supongo que por el hecho de que muchos de estos temas afectan principalmente a mujeres, ustedes pues os esperaría, ¿no? Os esperaría tener más eco si vamos a tener pues una presidenta mujer. No sé qué ha pasado, por ejemplo, en aquellas entidades del país que han sido gobernados por mujeres, si ustedes han notado una diferencia en cómo se abordan estos temas. Bueno, creemos que es una gran oportunidad Uh-huh. de tener una persona que digamos que reconozca también los avances que hemos tenido en materia de derechos de las mujeres. Estamos Uh-huh. como muy entusiasmadas también de poder tener este diálogo con la futura presidenta de México, y estamos, digamos, muy abiertas al diálogo, como hemos estado en otras, por supuesto que en otras presidencias, pero sí creemos que este es un gran precedente para la historia y el avance en los derechos humanos de las mujeres en el país, y por supuesto que estaremos muy atentas a tener este diálogo. Sí te debo decir que nosotras, por supuesto que hemos mantenido diálogo también con otras entidades federativas que han sido gobernadas con mujeres, pues con diferentes experiencias, pero esperamos que esta sea una muy buena oportunidad para avanzar en la vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas en el país. Uh-huh. Nos decías al inicio que pues México es prioritario en todos estos temas. ¿Por qué México es prioritario en todos estos temas si nos vamos ya al ámbito internacional? Sí, fíjate que Amnistía Internacional tiene presencia en más de 150 países, y hay algunos de los países en donde, digamos, por las características que se viven en violaciones a derechos humanos, el movimiento los ha definido como prioritarios. En la región de las Américas hay algunos países prioritarios, está Colombia, está Venezuela, está México, y esto lo que implica es que hay una preocupación especial del movimiento. Por ejemplo, nosotras publicamos todos los años un informe en alrededor de marzo, abril, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y en ese informe podrán ver que nosotros hacemos una descripción de lo que sucede cada año con la situación de los derechos humanos en el mundo. Reconocemos los avances en cada país, hay un capítulo sobre cada país, y el capítulo de México es un poquito más largo que el de otros países, justamente porque el movimiento ha tenido una preocupación especial por lo que ha sucedido en México, por lo que viene sucediendo, por los temas de, digamos, la persistencia de algunas de las violaciones a derechos humanos más graves que se presentan. Y bueno, por supuesto que también esto implica que el esfuerzo que hace el movimiento de derechos humanos en el país tiene como ese acento también. Bueno, muy bien, Edith, nos dio mucho gusto conversar contigo esta mañana. ¿Cómo les podemos seguir también en redes sociales y estar pendientes de sus actividades, de sus acciones y de estos informes? Bueno, yo pues invitar, por supuesto, a toda tu audiencia a seguirnos en redes. Somos Amnistía Internacional México en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram. La página nuestra es www.amnistia.org.mx. Y bueno, invitar también a las personas a que se sumen. Tenemos grupos de activismo en varias ciudades del norte del país, incluyendo en Sonora y en Sinaloa, por cierto. Y también pues se pueden unir, por supuesto, a la comunidad de personas que son miembros y donantes de Amnistía Internacional. Nos dará mucho gusto tener mucha más presencia de personas del norte del país como parte de la comunidad de Amnistía Internacional México. Muy bien, muchísimas gracias, Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, por esta conversación. Desde acá, desde Radio Sonora, te enviamos un saludo.